ellos. Quiero rápidamente hablar con Emma, que está desde su casa, y saludarle y preguntarle, Emma, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días a todos en el estudio. Pues no estoy bien. Han pasado 48 horas. Bueno, no alcanzamos a imaginar, Emma, cómo ha transcurrido este tiempo. ¿Estás con tu familia? ¿Cómo fue el inicio de toda esta avalancha que te ha tocado enfrentar? Pues ha sido muy fuerte. Creo que es obvio. Simplemente mi familia ha sido mi fortaleza y sin ellos no hubiera estado bien parada. Pues porque su apoyo y además de decirme no tengo nada que criticarte, me ha hecho sentir bien moralmente. Porque pues todo lo que se ve en redes sociales o los comentarios malintencionados hacen que de alguna u otra manera la perspectiva que tenías de ti misma cambie. Y así. Emma, tú eres una mujer digital, tú perteneces a ese mundo. ¿Qué pasó ese momento o ese día en el que ocurrió justamente esta noticia? Pero me respondes luego, porque antes queremos también ya invitar al público a que se conecte y que conozca un poco el contexto de este programa. Tengo un reportaje a continuación. Lo malo es que se haya hecho viral, lo malo es que se haya expuesto a la mujer como tal para burlas, para mofas y eso no está bien, porque creo que más que todo como mujeres deberíamos apoyarnos, no circular algo que, quieran o no, afecta la integridad y la reputación de una persona. Que se viralice un video íntimo entre dos personas expone una vez más lo que se podría considerar una problemática social que va ligada a los valores que nos define como parte de una sociedad. Yo no puedo creer que todavía, que aún exista gente tan mala, tan malintencionada, que en serio irrumpen de esa manera en la intimidad de dos personas, o sea, sobre todo ya, si no lo queremos ver así, enfoquémonos en la mujer. La modernización nos trajo un mundo digital donde fácilmente caemos en la calumnia, amenaza, injuria, suplantación de identidad para publicar información, imágenes o videos donde violentamos derechos a la intimidad, como el reciente caso protagonizado por los artistas Emma Guerrero y José Ramón Barreto. Por alguna razón, o por varias manos, no lo sé, se ha vuelto público este video íntimo donde salgo, donde pertenezco, ¿no? Quisiera dejar claro algunas cosas, sobre todo por un tema de respeto, sobre todo por un tema de seriedad, por un tema personal, por un tema emocional. En estos casos las mujeres suelen ser las más atacadas, las más señaladas y las más irrespetadas cuando suelen suceder estas cosas, lamentablemente. Así que lo que pido, por favor, es respeto para ella. Tenemos pareja y los encabezados hablan de una infidelidad. Y esto es lo que me duele, la maldad. La maldad de querer dañar relaciones y la maldad de crear morbo a otras personas. Con la intervención de quienes directamente son afectados, entre tantas críticas surgen usuarios debidamente identificados que se ajustan a un coherente mensaje del respeto que nos asiste a todos. No puedo creer que estemos llegando a eso de verdad, como sociedad, como humanidad. Aquí me quedo con la frase de Henry que decía: el respeto nos asiste a todos. Y sí, como madre, y usted como madre que está en casa, es algo que nos preocupa porque no sabemos en qué momento nuestra privacidad va a ser violentada. Hoy tenemos un programa muy especial con especialistas de primera. Está Carol, está Alejandro, con quien estaremos hablando también, Carol, que yo creo que es un tema muy importante, que es el impacto social. ¿Qué nos está pasando como sociedad? ¿Cómo debemos de criar a nuestros hijos para que en un futuro
sean humanos con valores. Hemos ya visto casos en los Estados Unidos, en Brasil, que chicos que no han podido sobrellevar esto terminan suicidándose, aislándose, y eso lo estaremos tocando más adelante. Lo que queremos evitar hoy, lo que queremos tener como responsabilidad como programa. Henry. Y justamente está con nosotros Emma. Emma, te vemos, como lo dices, ¿no? Bastante golpeada, afectada. Te preguntaba antes de cómo fue para ti este impacto en un mundo digital que tú conoces y en el que te desenvuelves todos los días. Pues yo estaba camino a ensayos en una obra cuando comenzaron a llegar comentarios que yo no entendía. Y pues luego tú me escribiste y yo te dije, yo no entiendo de qué estás hablando, Henry. Entonces luego comenzaron ya a llegar mensajes de solidaridad. Y pues ahí mismo, con todo ese mensaje, el posteo que había estado en una página de farándula, y pues yo viéndome desnuda, y pues casi me desmayo. O sea, completamente fue un choque. Fue un choque, completamente. Yo me quedé en shock, me quedé anonadada, yo no sabía qué hacer y comencé a llorar. Justamente estaba ahí por Valentina, que es mi partner en la obra. Y pues luego Valentina me dice, Emma, estás en una página porno. Llamé a mi mamá rápidamente, pues mi mamá me dijo que me tranquilizara, pues ya pues el taxi me fue a la casa, vine para acá. Mi mamá se encargó de hablar con un abogado, se encargó de hablar con mi manager para poder buscar una solución inmediata, porque mi novio estaba en Estados Unidos. Bueno, está. Entonces, y desde allá hizo lo posible para poder bajar este video, pero me acabo de enterar que ya está igualmente posteado en otros 30 servidores que manejan este tipo de contenido. Y pues simplemente ya después de tener toda esta información, lo que tuve que simplemente ponerme fría, ponerme dura, porque si yo me ponía mal en ese momento, podía, no, mi mamá no me quería dejar sola, porque la verdad se me pasó 1.000.000 veces por la cabeza matarme. Era como que no lo puedo creer todavía. La gente comenta frases que yo dije en el video y son súper malintencionadas, porque les vale tan poco cómo yo me pueda sentir. O sea, yo no puedo creer que ya no hay ese tipo de empatía por cubrirse a través de una red social y poder comentar lo que se te pega en gana. Porque bueno, sí, fui yo pero ¿sabes cuántas personas pasan por lo mismo? Emma, queremos enviarte un abrazo gigante. Sabes que acá tienes amigos. En lo personal, yo me considero tu amigo y te quiero mucho. Y soy muy empático con lo que estás viviendo. Te abrazo a ti, abrazo a tu madre, abrazo a toda tu familia, abrazo a tus tías. Nosotros no vamos a hablar más del tema, capaz y te incomoda y no es momento. Queremos que este capítulo de tu vida, lastimosamente amargo, porque esa es la vida, de ingredientes muchas veces amargos, pero estamos seguros de que hay un propósito con todo esto y por eso queremos llamarte a la tranquilidad, a la paz, a la calma. Tú eres una mujer de muchos principios, una mujer muy cariñosa, con mucho talento, con su sonrisa ilumina una casa entera, como lo has hecho en mi casa con tu sonrisa cuando llegas con toda esa alegría. Esa alegría es la que queremos que no se derrumbe, que no se opaque. Vas a pasar este momento, Emma, y quiero que sepas que acá tienes una familia que te apoya y que cuentas con nosotros. Ahora, no vamos a hablar acerca de ese capítulo de la sexualidad porque es íntima y así debe mantenerse, íntima y privada. Hablando ya y dirigiéndome a los especialistas, Alejandro,
Muy buenos días, por favor. Alejandro Varas, lo presentamos porque es importante que esté justamente el día de hoy, ingeniero en informática y especializado en publicidad digital. Además, él es miembro de asesores del equipo técnico de la Comisión de Soberanía y Asuntos Internacionales de la Asamblea Nacional, donde se está justamente trabajando en una ley de protección de datos. También se encuentra, por supuesto, Carol Obando, y la idea justamente es esa, empezar a conocer lo que está ocurriendo en el país y el mundo con respecto a este mundo digital. Así es, hablábamos de que no nos vamos a meter en nada del capítulo como tal que está viviendo Emma, pero sí agarrarnos de esto para llevar una enseñanza y también para aprender y entablar esta conversación que tanto nos surge. La intimidad. Estamos como ciudadanos, Alejandro, siendo protegidos por alguna ley. ¿Cuál es tu punto de vista en este caso en particular? Bueno, buenos días a todos, muchísimas gracias por la invitación. En este caso tenemos que hablar primero que nada de nuestros derechos al nivel de la Constitución. Desde la Constitución Nacional del Ecuador estamos protegidos, tanto nuestra imagen, nuestra privacidad, nuestra intimidad, todo, desde que tenemos un número de cédula hasta que fallezcamos y estemos en el cementerio. Entonces el problema también es que es lamentable ver que todavía en el año 2020 estamos en una situación en la que se somete a escrutinio público la intimidad y la sexualidad de una pareja. El hecho de que sean personas de pantalla no significa que tengamos derecho a opinar sobre ello. Sin embargo, como probablemente Emma ya se ha estado asesorando, debe saber que legalmente hay garantías que le permiten a ella exigir y reclamar la eliminación total de este producto. Pero el asunto es este. Yo considero que ya estamos en una época en la que no tenemos que sentirnos forzados por ley a respetar la libertad y la intimidad de los demás. Tenemos un alto grado de responsabilidad detrás de las cuentas de redes sociales que nosotros manejamos y el contenido que nosotros opinamos. No podemos llegar a un punto en el que nos tengan que sancionar por opinar sobre la vida ajena. Alejandro, pero lastimosamente hay personas que no respetan y debería haber castigo para esas personas. Así funciona la sociedad. Sí, con castigos a veces nos limitamos. Sí. Y ante eso justamente el Código Integral Penal tiene un artículo que justamente penaliza a quienes difunden contenido que invade la privacidad de los demás. Porque hay un pequeño detalle, y esto es algo que probablemente algunos en casa lo han de saber. Todos se sienten valientes detrás de un teclado. Es tan sencillo como eso. Y el problema es ese, esa valentía se acaba cuando tienes al frente a la persona. O sientes sentimientos de culpa, o sientes vergüenza porque te diste cuenta de lo que le hiciste y la afectación quizás mental, psicológica que pudiste haber recibido. Y eso también es algo que tienes que aprender a ser responsable y considerar que vas a afectar a alguien más por lo que haces. Alejandro, pero esta violencia a la intimidad es, se puede decir, solamente uno de los tantos delitos de información que se ha cometido en este mundo digital, como lo menciono, pero ¿cuáles son otros que también se evidencian y es una cuestión novedosa o viene de años atrás? De hecho, desde que existe el Internet con uso comercial, existen delitos informáticos. En este caso, tenemos los típicos escenarios en el que te hackean la cuenta. Hay prácticas de phishing, hay prácticas en las que tratan de robar tu información personal, en la cual lo hacen para acceder, en primera instancia, a tus redes sociales y en casos más graves, inclusive a tus cuentas bancarias, porque con tu correo electrónico puedes acceder a muchos servicios en línea y corres el riesgo a que vulneren tu información personal, tu privacidad. ¿Qué pasa si se meten en tu respaldo en la nube y encuentran contenido que no ha sido difundido por nadie y lo comienzan a compartir? Eso ha pasado cuando han hackeado Apple, cuando han hackeado Snapchat, cuando han hackeado muchas empresas que almacenan información que dicen que ellos la borran, pero al final del día la tienen ahí. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en cómo almacenamos los datos, a quién se lo damos y a quién le damos el permiso para que accedan a nuestra información personal. Porque lamentablemente podemos o somos víctimas de ese irrespeto que está pronunciándose permanentemente en las redes sociales. Y en tu caso, Emma, por ejemplo, ¿tú qué sentiste cuando empezaste a leer cada comentario y uno más inapropiado que el otro? Pues yo no he leído los comentarios en las páginas de farándula porque imagínate si yo me pongo, si estoy así porque muy personal, siento que estoy en mi casa. Tenemos cierto inconveniente con Emma, pero vamos a enlazarnos dentro de poco para seguir conversando con Emma y también hacerle un llamado justamente a quien está en casa, a quien tiene un teléfono celular en sus manos y que tiene también una cuenta, una red social y que todos los días genera comentarios. Tenemos a Alejandra Jaramillo que tiene una fuerte exposición en las redes sociales, al igual que Efraín Ruales con un título de máster en comunicación
comunicación digital y que tienes contacto directo con el público, Efraín Ruales, también, y que sabes y conoces justamente al público. También se encuentra Carol Obando como psicóloga y también Alejandro Varas, que maneja muchísimo estos parámetros que nosotros queremos conocer, sobre todo para descubrir derechos que incluso existen, ¿verdad, Efraín? Y Emma, ya estás con nosotros. Cuéntanos, por favor, lo que... A ver, cuéntanos sobre esta situación negativa que llegaba a tus redes y que de pronto también tu mamá, tus familiares lo leyeron y lo vieron. Ok, ustedes vieron que yo hice mi historia. Sí. Donde pues nada de lo que dije me retracto porque todo lo que dije ahí es cierto. Yo no hice nada malo, lo malo es compartirlo. Ahora, ese mismo día yo me sentía como que me veía desde afuera, o sea, yo estaba viendo, estaba como sedada. Supongo que es un modo que el cuerpo, como modo avión. Claro. ¿Qué es lo que más te afectó, Emma? Comencé a entender todo lo que me estaba pasando, ya no podía dejar de llorar. Me pasó ayer en la mañana. O sea, no paro porque me siento muy afectada hasta por mi relación amorosa, porque siento mucha pena por mi novio. ¿Y tu novia se ha manifestado? Claro, pero me siento como culpable, pero no soy culpable, me explico. Entonces eso me da coraje, porque me siento de esta manera, no quiero sentirme así. Y si bajo a mi edificio es automático para taparme la cara, no quiero que eso pase. Ayer estaba en el San Marino porque iba a comer y habían dos mujeres hablando de mí. Y me miraban y se burlaban. Y son dos conocidas de la televisión. Y es como que yo me saqué la mascarilla y las gafas y las miré y le dije hola. Porque es mi posición, yo tengo que ser fuerte, pero no pueden estar hijos de su madre, ¿me explico? Te entendemos perfectamente. O sea, tiene que haber un respeto. Momentos duros estás pasando el día de hoy, perdón si mi voz se me quiebra un poco porque hablo como mujer, como dama, como madre, como hija, como amiga, como hermana. Hay situaciones en la vida que parece que el sol se escondió y solo vemos nubes grises, tempestades. Pero tú mencionaste algo al inicio del programa que incluso se me erizó la piel, que dijiste que tu familia te conforta y te reconforta. Tu madre, que habla mucho de ella. Sé que hemos hablado con tu mami y mis respetos para tu mamá, porque solamente ponerme en el papel debe ser sumamente complicado. Lamentablemente, Emma, tú sabrás que estamos en una sociedad sumamente machista donde incluso nosotras como mujeres nos hacemos daño entre mujeres. Pero yo, en el poco tiempo que te conozco y que siempre te lo he dicho, tienes un aura, un ángel maravilloso que no vale la pena que por personas inescrupulosas se apague. La vida es así, Emma, hay momentos duros, el camino es largo, hay espinas, hay piedras, pero ahí está tu actitud para poder salir adelante. Y es justamente, Emma, lo que tú mencionaste, que incluso pasó por tu cabeza el hecho de quitarte la vida, que nos preocupa porque, Carol, pasa esto, siempre ha pasado y seguirá pasando. ¿Qué pasa psicológicamente en la persona afectada? Así es, bueno, estamos hablando de algo realmente grave. Hay diferentes formas de reaccionar, sin embargo, sí se presenta al inicio una fase de bloqueo, que es lo que nos comenta ella, que no asimilaba, es como si estuviera disociada de la situación. Pero luego empieza a presentarse insomnio, un estrés muy grande, pensamientos intrusivos, que si no se manejan de forma adecuada, la persona puede entrar en depresión. Entonces realmente es muy serio, no podemos jugar con este tipo de situaciones porque vulneran la integridad, incluso el proyecto de vida. Pero también es cierto que lo que tú mencionabas, la vida tiene altos y bajos, hay situaciones muy difíciles, pero no vale la pena que esto nos opaque. Eso no quiere decir que no sienta esa sensación, porque debe sentirla, es algo doloroso por lo que está pasando. Debe trabajarlo a nivel terapéutico para que este dolor no se convierta en sufrimiento. Es algo integral, ¿verdad? La familia debe estar ahí pendiente y vigilante porque tenemos que observar que esta depresión no sea tan fuerte que lleguemos a tomar decisiones equivocadas. Así es.
Sí, es muy importante las redes de apoyo, las personas con quien ella se vaya a desahogar, que no sea una persona que le refuerce, porque cuando nosotros reforzamos es como que alimentamos una plantita de miedo, pero lo que sí puede hacer ella es reunirse con su familia en mesa redonda y ella va a expresar, va a hablar de lo que siente durante 20 minutos. En esos 20 minutos tiene derecho a llorar, a gritar, a sacar todo para que se distancie emocionalmente de ese contenido. Los familiares solo la van a escuchar. Lo van a hacer así durante 15 días, todos los días. Esto le va a ayudar muchísimo para entrar un poquito más en calma. Listo. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero junto a Emma Guerrero, que también continúa desde su casa, vamos a continuar también hablando de esa corriente positiva que despertaste tú, Emma, que lo hiciste cuando valientemente agarraste tu teléfono celular y dejaste tus videos o hablaste tu postura sobre esta situación que es lamentable, es crítica, pero que te está empujando a seguir adelante. Vamos a conocer, por supuesto, la opinión de cada uno de mis compañeros, como Efraín Ruales, como Alejandra Jaramillo, desde su punto de vista también digital y como ciudadano. Y también es importante hablarle a la familia, es importante mencionar, ok, pasó, pero también se lo puede evitar. Con todos nuestros especialistas vamos a continuar acá y hacerle, por supuesto, la invitación a que se quede con nosotros, porque este es un programa justamente para todos. Episodio que se está viviendo y que se está registrando en redes sociales, donde Emma Guerrero, actriz ecuatoriana, es una de las víctimas y que el día de hoy pues, nos acompaña también desde su casa para juntos hablar con todos ustedes y tratar de cambiar justamente esos códigos que hasta ahora generan mucha violencia, sobre todo en las redes sociales. Efraín. Alejandro, trabajando tú en este momento también como asesor de la Asamblea para generar leyes y poder cuidar a la ciudadanía en este mundo digital, dijiste algo muy interesante hace un rato. ¿Qué pasaría si se le da un rostro a la persona que está generando este morbo o que está atacando? Entonces, como ciudadanos, yo te podría decir, ¿por qué la solución no es que esas páginas que dañan, que lastiman, que generan morbo, que esa es su forma de vivir lastimosamente, ¿qué pasaría si esas páginas tuvieran un número de cédula? Es decir, para abrir la página tendrían que meter número de cédula, nombre, apellido, número de teléfono. ¿Sería válido en una red social? Bueno, ¿o necesario? En realidad creo que ahí más bien lo que deberíamos hacer es ver qué tan formal es aquel medio digital que expone esta información. Porque, por ejemplo, si hablamos de un medio de noticias popular en Internet, por lo general tiene el respaldo de una empresa legalmente constituida. Entonces ahí tú como ciudadano estás en tu derecho y estás facultado para poder exigir que remuevan la información que te esté afectando. A nivel de derecho existe algo que se llama el derecho al olvido, en el que tú puedes ir inclusive a empresas como Facebook o como Google a solicitar un respaldo de tu información y exigir que la eliminen de Internet. El detalle también está en que estas páginas que están compartiendo este contenido, que por lo general simplemente lo que son unos mercenarios de clics, lo que buscan aquí en realidad es exponer a alguien por ganar notoriedad y a través de eso es tratar de lucrarse, pero en realidad una empresa legalmente constituida puede asumir una responsabilidad inclusive penal a la hora de exponer contenido sin ese tipo de validación o de permiso legal, porque ese contenido tiene que ser compartido con el consentimiento de las partes. Sin embargo, es algo que a nivel mundial también sucede. Hay muchos sitios de contenido amarillista que se ganan la vida gracias a eso. Entonces la idea es prácticamente ver cómo el ciudadano, a través de no solamente de sus propios medios, sino también de los derechos que las leyes les permiten, poder hacer reclamos formales y que eso simplemente se elimine y se disminuya. Ahora, Alejandro, no solamente son las páginas, incluso las páginas son las que promueven y fomentan esto, pero también hay personas que con nombre y apellidos y otros, a través del anonimato, dan declaraciones, hieren susceptibilidades, acusan, amedrentan, amenazan y lastiman a través de las redes sociales. ¿Cuáles son los derechos a los que yo puedo acudir o a los que una persona afectada puede acudir cuando se encuentra en una situación así? En ese caso, esa es una muy buena pregunta, porque también tenemos que hablar que el anonimato también es una garantía de todo ciudadano.
Quizás ustedes, por ejemplo, que son personas de pantalla, necesitan a veces un poquito de privacidad, pero ir a solicitar algún servicio público, por decirlo así, merecen también tener su espacio privado para eso, en Internet y en el mundo real. Si el anonimato es utilizado para hacerle daño a alguien, ahí estamos hablando de una infracción. Entonces ahí es donde tenemos la oportunidad de justamente demostrar que el anonimato también tiene que ser bien utilizado. Claro, pero se está trabajando justamente en esta ley en la Asamblea para combatir este anonimato manejado de una manera negativa. Siempre ha estado presente porque justamente es un tema que llega en temas penales de lo que tengo entendido. Sí. Obviamente no soy abogado, pero me ha tocado aprender mucho sobre derecho gracias a esta oportunidad que tengo. Pero justamente aquí tenemos que hablar que el derecho al anonimato también es un derecho que todos nosotros necesitamos tener. Cuando comenzamos a hacer daño utilizando ese anonimato, ahí es donde tenemos que asumir responsabilidades penales inclusive. Ahora, es importante, perdón, Efraín. No, sí, continúa. Es importante hablar justamente de esos derechos y el artículo 178 también es súper claro y me gustaría que usted en este momento lo lea conmigo para que tenga esa base legal si es que ocurre, porque el Código Orgánico Integral Penal también en delitos contra el derecho a la intimidad personal y familiar tiene el artículo 178 donde la violación a la intimidad dice que la persona que sin contar con el consentimiento o la autorización legal acceda, intercepte, examine, retenga, grabe, reproduzca, difunda o publique datos personales, mensajes de datos, voz, audio y video, objetos postales, información contenida en soportes informáticos, comunicaciones privadas o reservadas de otra persona por cualquier medio, será sancionada con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. En el Código Orgánico Integral Penal está estipulado esta ley. Efraín. Y aquí, Alejandro, recurrimos a una frase muy utilizada que ha sido también como herramienta de manipulación para las masas. ¿Lo políticamente correcto o lo políticamente incorrecto? ¿Quién es el que determina o quién es el que pone límites? Mucha gente podrá tomar ciertas frases o ciertos comentarios hirientes, otras personas no. Entonces ahí estás invadiendo algo que no está demarcado. Es decir, mucha gente en redes sociales también critica y dice, pero si quieren privacidad, ¿para qué se graban? Entonces es un poquito delicado el tema, por decirlo así. Sí, una cosa es que yo produzca contenido para mi uso personal. Sin hablar de la categoría en la que se está discutiendo ahora, porque yo también puedo grabarme a mí con mi familia jugando fútbol, jugando vóley, lo que quiera, y lo quiero usar para mí. Pero si llego a ese extremo de también tener algo para mi intimidad, quizás para mi propia satisfacción, a futuro poderlo volver a ver, es mi problema. Exactamente. ¿Verdad? Y también el asunto es ese. Obviamente, si yo me expongo en Internet es porque necesito obtener algo a cambio. Pero eso no quiere decir que porque tengo una presencia digital, todo lo que yo expongo, todo lo que yo haga de mi vida tiene que ser expuesto de la misma forma. O sea, hay límites, inclusive para personas públicas. Hablemos de figuras públicas como presidentes, que también uno les puede tomar una foto en la calle porque obviamente es notorio ver un presidente o personas como ustedes que son de pantalla y de ley la gente habla detrás de ustedes y se quieren tomar un selfie con ustedes. Pero hay límites también para personas como ustedes que son expuestos naturalmente por su forma de trabajo y otra cosa que deben tener una vida privada que debe ser respetada. Pero hay que hablar también justamente de un impacto allí social, porque normalmente incluso artistas prefieren no exponer a sus hijos, no exponer a sus familiares y muchas veces empezamos a criticar y hablamos de esta postura como negativa. Pero Emma, tú, ¿cuál es tu postura justamente respecto a lo que estamos hablando en este momento? Pues escuchaba que Efraín dijo que hay muchas personas que dicen, entonces, ¿para qué te grabas? Ahora asume las consecuencias. Y entonces es como que, o sea, quédate fija, es que la gente te haga uno. Qué buena respuesta de estas personas. Qué buena conciencia. Pues les cuento que esto, como todo el mundo sabe, y es de conocimiento público, esto fue algo privado. Y es un acto que todo el mundo hace. Algunos no se graban, otros sí. Y pues el mío fue sí grabarse. El problema acá es el hecho de la violación a la intimidad, que es lo que decía bueno, que o sea, yo me puedo grabar y todo, pero es mío. Aunque yo sí, quizás
Está mal que lo voy a recalcar, pero yo no tuve el video. Entonces, Nunca tuve el video, dijo. Sí. Y es por eso que junto a mi manager hemos decidido hacer una campaña. Y el hashtag es Yo Respeto. Porque es una asociación que busca causar conciencia sobre el respeto y las consecuencias de compartir contenido íntimo. Entonces el eslogan es: si tienes un video íntimo, no lo compartas. No seas parte de eso. Y es el eslogan de la iniciativa al cual Google también se ha unido. Porque no soy la primera. Esto es una campaña que ya está. Y pues lo que más o menos esta campaña trata de hacer entender es que hay tantas cosas buenas que compartir. Buenas noticias, iniciativas sociales, qué sé yo, una buena película, un buen libro, cosas que sí valen la pena compartir. No esto. Como les decía al principio, y estoy en mi posición porque no me siento... yo soy una mujer fuerte que se ha visto enfrentada a una lucha muy grande que yo en lo personal no se lo deseo a nadie, y no tengo enemigos, pero si tuviera, imagínate que tenía ellos. No se lo deseo absolutamente a nadie, es horrible. Es mi intimidad, o sea, me siento completamente violada. Entienden que me conocen. O sea, imagínate el oso que uno puede sentir por algo que es normal. Entonces, todas estas páginas de farándula se han dedicado pues a hacer este tipo de bochinche, porque son personas que actúan como de quinto patio, porque bueno, la educación, eso viene de cuna, tener las enseñanzas y etcétera. Entonces, lo que hacen, y esas mismas páginas de farándula ponen encabezados y captions donde me culpan, donde dicen que quizás yo lo subí, donde dicen ahora se hace la víctima. Son las mismas páginas de farándula que incentivan que público que no tiene desarrollada su personalidad comenten tonteras. En lugar de apaciguar la situación, hacen que esto se ponga más horrible y que otras personas me comenten cosas que no son bien recibidas. Mujeres y hombres también dicen: yo te escribo por interno, yo tengo los 3 videos. Escríbeme por interno, yo le digo a mi amiga que me los pase y yo te los paso a ti. Mujeres, y tengo captura de todo. Tengo captura de todo. Miren, yo estaba pensando, yo le preguntaba a Dios: ¿por qué a mí? O sea, ¿por qué a mí si toda mi carrera, que ha sido corta, la he tratado de hacer de una manera excelente? Y la gente que está ahí en pantalla, Efraín, Alejandra, tú, Gabriela, me conocen. Y bueno, yo he tratado, no tengo que aclarar cómo ha sido mi vida. Pero todo ha sido de una manera recta, y que cuando nunca estuve en pitos, me meto en uno, pero con las 4 patas a nivel internacional. Imagínate ser conocida por esto, cuando mi idea era otra. Entonces le preguntaba a Dios por qué. Y quizás simplemente entendí que tengo un propósito. Y causar un precedente, quizás causar conciencia y quizás poder ayudar a otras mujeres que han pasado por lo mismo, pero no a la magnitud, porque yo tengo esta popularidad, se puede decir, que ha hecho que todo el mundo lo vea a nivel internacional, no solamente Venezuela, Colombia, Panamá, Miami, imagínate. Los memes venezolanos son muy machistas. Lo sabemos, Emma. Lo sabemos, y es justamente, permíteme interrumpirte para decirte que la pregunta no sería ¿por qué a mí? Y tú mismo te lo acabas de contestar, sino ¿para qué?
¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Que ya lo tiene sumamente claro. Después del corte queremos conversar con Carol porque también estamos aquí para traer soluciones, para traer precauciones y también para preguntarnos, Carol, como sociedad, ¿qué nos está pasando, no? ¿Qué nos está pasando? ¿La pandemia nos humanizó? ¿No nos humanizó? ¿Nos reprimió? Todo eso estaremos hablando después del corte. No nos cambia, son las 12:08. Tenemos mucho más por mostrarles. Esto es En Contacto. Seguimos en Contacto, un programa muy especial que parte justamente de un caso de los más sonados aquí en nuestro país. Anonimato e inmunidad en redes sociales. Y Carol, justamente una especialista en el tema psicológico, mi pregunta dirigida hacia ti. El humano ya por naturaleza y por historia tiende a juzgar, señalar, criticar. Si nos vamos décadas atrás, venía la hoguera donde se acusaban a las brujas y a los ladrones y bueno, etcétera. A veces injustamente también se acusaba. Y la sociedad fue desarrollando esta tendencia y esta necesidad de señalar. Pero ¿qué ocurre en la actualidad cuando ya hay tanta facilidad y estamos a un clic de ser jueces y parte? Yo lo relaciono mucho en el que en la actualidad no vivimos con las redes sociales, sino unas redes egocéntricas, en la que tenemos esa necesidad de querer aparecer en el mapa. Capaz muchos no tienen amigos, no tienen ni familia que pueda conversar con ellos porque son, podríamos decir, hasta cierto punto venenosos. Entonces tienen las redes sociales para desahogarse y en ese desahogo van lastimando y van dañando a personas. ¿Por qué ocurre esto, Carol? Así es. Bueno, muy bien, se han hecho muchos estudios al respecto y se ha determinado que las personas más felices y con una buena autoestima critican menos, evitan chismes y no atacan la integridad de los demás. Entonces sí podemos ver un vacío en estas personas que anulan al otro, es un vacío emocional, una baja autoestima, donde piensan que el hecho de opacar al otro hace que ellos resalten y empiecen a registrar en el mundo porque la gente empieza a interactuar con ellos, entonces es un problema de ellos al atentar con el otro. Y es bien importante porque al inicio de cuando estábamos en los periodos de evolución no teníamos la neocorteza que nos ayuda a racionalizar. Ahora parece que eso se duerme cuando las emociones priman, como es una falta o una buena autoestima. Perfecto. Ahora, Alejandro, no puedo dejarte ir sin antes consultarte lo siguiente, es que sabemos que estás trabajando, de hecho, en un proyecto en la Asamblea. ¿Cómo va esto? ¿Está en pañales? ¿Está avanzando? O sea, ¿cómo ves tú el futuro del Ecuador en el ámbito tecnológico? Bueno, estamos avanzando bastante bien porque de hecho el proyecto está muy cerca a terminarse, pero el detalle es que en este proyecto de ley nos permite proteger los derechos de las personas, también de las empresas, porque las empresas también tienen muchas responsabilidades y deberes con los datos que ahora vamos a adquirir de los usuarios, y de ahí también está justamente entender la diferencia entre lo que yo debo cumplir como ley y la responsabilidad que yo como ciudadano también debo asumir a la hora de estar en Internet, interactuar con personas y poder con eso también trabajar en función de lo que los ciudadanos necesitan saber. O sea, nos hace falta mucha educación y mucha cultura digital, porque hay un pequeño detalle. Mi identidad personal ahora también está en Internet. Entonces yo ya no puedo decir que, eso lo puse en Twitter o lo puse en Instagram y no pasa nada. No, si está tu nombre, tu apellido, con mucha más razón tienes una responsabilidad que asumir. Alejandro, cuando tú dices eso, es que uno debe de conocer la ley, como cuando uno va a una empresa y le dan, ese es el reglamento de la compañía, así tal cual. Como cuando sacas una licencia. O sea, tú sabes que no te puedes pasar una luz roja porque va a pasar algo malo. Es exactamente igual. Si yo voy a estar en Internet, no puedo salir a las redes sociales a decir lo mal que me cae Gaby Díaz con una mala intención. Correcto. O sea, tengo que saber hasta dónde puedo decirlo, porque a lo mejor no me gusta tu trabajo, pero puedo decir eso. Pero Alejandro, Pero no. entonces, como tú mismo dices, como esas leyes que existen, también debería haber multas. Y si infringes la ley, va una multa para ti. Eso no existe. Bueno, en este caso, la ley, sí, no me gustaría hablar a mayor detalle, pero esta ley habla más de las obligaciones y las sanciones que una empresa podría tomar a la hora de un mal manejo de la información personal de sus clientes. Ok. Pero nosotros, penalmente está el tema que ya se había expuesto anteriormente. nosotros seguimos conectados con Emma. Yo, la verdad, he hablado poco de este tema porque estoy súper impactada con las declaraciones y al escucharla a Emma, cuánto la ha golpeado y cuánto la ha afectado, porque creo que era en lo único en lo que yo pensaba desde el primer momento en el que esta noticia se hizo pública, Emma, y yo quiero decirte que lo escuché al principio cuando llorabas y decías, me siento culpable, y te cuestionabas eso.
me siento culpable, pero si yo no he hecho nada. Y quiero decirte que no te sientas culpable de absolutamente nada. No te sientas culpable de nada. Te admiro y te aplaudo por la valentía que has tenido al dar la cara ante una situación así. Eso es de valientes. Te juro que creo que si me hubiera pasado a mí, yo me hubiera escondido y me hubiera aislado, porque no me imagino lo que se debe sentir estar en tus zapatos. Y de verdad que siento empatía en la situación en la que estás viviendo, la situación en la que estás atravesando. Y como mujer quiero decirte que te apoyo, y como mujer quiero decirte que también quiero invitar a otras mujeres a que no seamos tan machistas. Sí, nosotras las mujeres ser machistas y burlarnos, mofarnos, porque ni siquiera pensamos en qué haríamos si nos sucedería a nosotros. Emma, ¿qué enseñanzas y qué aprendizajes te deja a ti esta situación que has atravesado? Enseñanza. Pues lo he pensado mucho y es en no confiar en nadie. Y eso. No debo confiar en nadie. A mí me gustaría, aprovechando que está Emma justamente allí, retomar lo que ella mencionaba, porque ayer, me lo comentó también su mamá, estaba fuera de un centro comercial y dos personas de televisión, dos mujeres de televisión, empezaron a señalarla, a juzgarla, a criticarla y a mofarse justamente frente a ti. Y yo creo que justamente habla de esa empatía que hace falta ahora con este tema, que va también ligado con el machismo. Y es justamente también lo que decía Ale, Emma, lastimosamente, como lo decía también Alejandro, que a estas alturas sigamos viviendo el machismo como tal, porque aquí es cuando realmente se ve. Mientras que muchos atacan a Emma y la critican y la juzgan y muchos insultan, ¿qué pasa con el hombre? ¿Qué concepto tienen del hombre? ¿Un héroe? ¿Un bacán? ¿Un chévere? Porque salió en la grabación. Y no pasa lo mismo con las mujeres. Entonces, ese es el machismo que se está atacando, que como sociedad debemos nosotros agarrar por los cuernos. Carol, por favor, coméntanos, ¿llegará algún día el fin de este machismo que tanto peleamos? Bueno, esperemos que sí, que estos sean ejemplos de lo que no se debe continuar haciendo. Emma es un referente importante y, como ella decía, va a tener una campaña lindísima de aquí en adelante. Yo cito al psicólogo social Gordon Allport en su libro cuando menciona que la lengua es un órgano que no tiene huesos, pero puede romper muchísimo más a una persona, y este veneno letal solamente se detiene cuando llega a ojos y a oídos de una persona inteligente. Entonces es nuestro deber como familia, como personas que tenemos redes sociales, de frenar esto, de no compartir este contenido, sino más bien de apoyarnos, de aportar contenido de valor, porque tenemos niños en nuestras casas, tenemos familia, tenemos personas que nos siguen, que de alguna manera influenciamos. En los adolescentes estamos a veces invitándolos a que hagan cosas que hacemos nosotros. Y mucha atención con papá y mamá. Las fotos que publicamos de nuestros hijos, a veces lo hacemos con la mejor intención y los niños están en algo gracioso, pero están en ropa interior. No les estamos guardando su intimidad. ¿Cómo pretendemos enseñarle a que se cuiden más adelante si los estamos vulnerando desde pequeñitos? Entonces, mucho cuidado con eso. Es importante también dejar recomendaciones después de esta conversación que estamos teniendo también con todos ustedes, así que vamos a hacer una pausa, pero regresamos con todas las recomendaciones que debemos tener para evitar una situación como la que estamos viviendo, y también lo importante de manejarnos correctamente en las redes sociales, porque lo que creería yo, y le vamos a preguntar también a nuestro especialista, es que no tenemos conciencia de la importancia de compartir información en las redes sociales, y esto es lo que vamos a abordar luego de la siguiente pausa. Ya venimos. Continuamos ya con la conclusión del tema impunidad y anonimato en las redes sociales, y en el bloque anterior dejé enganchada justamente esta pregunta, Alejandro. ¿La información que compartimos en las redes sociales es la correcta, o a qué estamos arriesgándonos? Bueno, es una pregunta muy importante, porque tenemos que aprender a ser responsables
con la información que compartimos de nosotros mismos y de la que somos partícipes a la hora de una conversación digital. Una cosa es poder decir, poner tu ubicación en un evento, por ejemplo, en una historia de Instagram, pero que estás relevando secundariamente lo que estás haciendo y que alguien con mala intención te puede interceptar y hacer daño, por citar un ejemplo súper sencillo. O tratar de revelar mucha información de tu vida personal en tus redes. No somos personajes de reality, por más de que estemos en redes sociales, así que seamos muy cuidadosos con lo que decimos y lo que hacemos en internet, porque no solamente es lo que yo comunico, sino lo que yo dejo expuesto. Entonces hay que ser muy responsable y muy cuidadoso, y a la hora de hablar de los demás, lo mismo, hay que respetar a los demás. Creo que no tenemos ni idea todavía del alcance de lo que yo puedo dejar en las redes sociales, hacia dónde, cuál es el destino que puede tener. Correcto, porque al estar en internet no es que se acaba cuando tú lo publicas, sino que alguien más puede hacer mal uso de esa información que tú dejas. Alejandro, la ley que ahorita estás trabajando como asesor en la Asamblea, la ley esperanzadora, la ley que como ciudadanos nos deja tranquilos, ¿cuál es la que se está trabajando? Bueno, soy parte de un grupo de asesores técnicos que hemos ido de manera voluntaria a apoyar a la redacción de la ley de protección de datos, justamente para poder ser parte de la tendencia de Europa, de Brasil, de Colombia, de Chile, en el que se han creado leyes que permitan educar a las empresas y a las personas en el correcto tratamiento de la información personal en internet. Porque una cosa es que te llegue una cadena de WhatsApp sin tu consentimiento y otra cosa es que te llegue el correo de tu banco. Hay dos niveles diferentes. Uno es casi que spam y otro es algo en el que tú has aceptado. Puede haber la mejor ley del universo, del mundo, pero los valores siempre van a estar por medio, Carol. ¿Cómo evitar que nuestros hijos sufran cyberbullying, que se depriman y que lleguen a tomar decisiones realmente alarmantes? Sí, muy importante lo que tú dices. Desafortunadamente funcionamos más cuando hay una consecuencia a nivel de castigo, pero es importante que en casa empecemos a moldear a nuestros hijos con nuestro ejemplo. Que si alguien llega a hacernos un comentario, le digamos, oye, me encanta hablar contigo, pero por favor estas temáticas no las toques. Me siento incómodo cuando se irrespeta a otra persona. Esto ayuda a que la gente vea que hay posturas diferentes y que los niños tomen nuestro ejemplo. Por otra parte, que estemos muy pendientes del contenido que tienen nuestros hijos, el acceso, que si son adolescentes y ya están abriendo cuentas, tengan por favor una cuenta vinculada a su correo electrónico para que ustedes puedan ver a qué acceden y el historial también esté en sus cuentas, porque los niños, los adolescentes son muy vulnerables. De hecho, los adolescentes tienen algo que es pertenecer a grupos y por moda pueden hacerlo sin saber. Y por aceptación. Y por aceptación, amigos, ¿no? Claro, y pueden hacer cosas que más adelante van a lamentarse. Entonces todo empieza desde casa, del ejemplo que hagamos. Dejemos un momentito el celular, veamos a los ojos a nuestros hijos cuando les hablamos, veamos la importancia del contacto humano, y eso va a ayudar mucho a que ellos poco a poco entiendan que la vida es más que un aparato electrónico. Aquí no queremos horrorizar el tema de las redes sociales, somos personas conscientes de aquello, pero también destacar algo que durante esta pandemia fueron las redes sociales que nos acercaron a nuestros familiares. Mediante las redes sociales veíamos a nuestras madres, sabíamos qué pasaban con nuestros familiares. Entonces es importantísimo darle el valor agregado que nace de uno, de nuestros valores, los valores que vienen desde chiquitito, de nuestros abuelos, de nuestros padres. Ese valor agregado que uno le da a las redes sociales va a marcar la diferencia. Como lo dije, podemos tener la mejor ley, la ley más rigurosa, la ley más dura, pero por sobre todas las cosas deben de primar nuestros valores. Carol, muchísimas gracias. Alejandro también. Ale y Efra. Chicos, por acá estamos ya casi finalizando el tema. No queremos cerrarlo sin antes agradecerle a Emma Guerrero por esta deferencia que ha tenido de haber hablado ante nuestro programa a nivel nacional para que también el público escuche su postura. Yo creo que nos deja muchísimas enseñanzas esto que ha sucedido. No es la primera vez y ojalá sí sea la última. Carol lo acaba de decir. Chicos, les quiero decir algo. Sí, Emma, te escuchamos. Antes, pues ya como esta entrevista pues va a ser la última, todo lo que he dicho en otros canales, quizás los mismos medios que les gusta pues hacer leña del árbol caído, están manipulando lo que yo estoy diciendo. Esta va a ser la última entrevista que voy a dar a los medios, a ustedes, porque pues son mi casa. Y a la psicóloga, muchas gracias por sus palabras, y también a Alejandro. Pero le quiero contarles algo, psicóloga. A mí se me criaron con el tema de no
pues mostrarme en redes sociales desnuda. Porque usted hablaba de controlar la privacidad de los niños al mostrarlos en ropa interior. Yo fui criada de esa manera, pero por un desliz no tienen por qué criticarme toda la vida o tacharme. ¿Me explico? Yo sé lo que es el pudor. En ese momento, pues, lo que como mujer quizás le ha pasado, pues, se excitaba. Y eso me pasó. Y pues no es por eso tienen derecho a violentar mi privacidad o a hablar de más. Emma, te envío nuevamente un fuerte abrazo. Te quiero mucho y estamos contigo. Nos unimos a esta campaña contigo. Estas palabras, y antes de que te vayas, no son exactamente para ti, más bien son para la madre que está en casa viéndonos, para el padre que nos está viendo, para el hijo. Yo quisiera que hagan un ejercicio en este momento y recuerden a esa familiar, a esa mujer, a tu mamá, a tu hija, a tu hermana, y pon ese rostro de tu familiar en ese video. Haz ese ejercicio, ponlo. ¿Te gustaría que esto se replique? Y no me digas, no, mi hija no haría eso, no, mi mamá no haría eso, no, mi hermana no haría eso. Nunca digas, de esa agua no beberé, porque nunca sabes. Y muchas parejas se graban para estimularse en cierto momento. Considero, no es nada malo. Lo que sí está mal es invadir la privacidad, la intimidad. Alejandra, ¿qué pasaría si mañana sale un emprendedor con ganas de hacer dinero y vende cucharadas de ácido para el consumo humano? Yo no le compraría. Nadie le compraría. Y ese negocio se acabaría así al instante. Eso pasa con las páginas y con la información que se brinda de ciertas páginas que quieren justamente eso, lucrarse del morbo, haciendo daño a las personas. Pero si usted no consume, si en este momento denuncia, bloquea y deja de seguir, créame que ese negocio que esa persona tiene se va abajo. Y es lo que buscamos como sociedad, que no haya más de esto. En este programa hay tiempo para todo, también dice su palabra. Hay tiempo para divertirse, hay tiempo para alegrarnos, hay tiempo para reírnos, pero también hay tiempo para conversar, tiempo para hacer conciencia. Son 12:34 del día y nos tomamos este tiempo para justamente hacer una conciencia como sociedad. Necesitamos detener esto y nos unimos a ti, Emma, con mucho cariño, con mucho respeto y con mucha admiración. Te queremos mucho. Emita, queremos enfocarnos también en la parte positiva de mucha gente que ha salido a apoyarte y a respaldarte. ¿Qué le quieres decir a esas personas para que los despidas también tú en este momento, ya que has mencionado que es la última entrevista que vas a dar? Mi corazón está con ustedes, completamente. Estoy muy agradecida porque así como he tenido lágrimas de tristeza, he tenido lágrimas de felicidad. De ver cómo hay gente que me ha apoyado porque se ha puesto en mi lugar y me ha defendido también. Y estoy muy alegre por estas personas, estoy contenta de poder rescatar que aún hay humanidad entre nosotros. Aún hay nobleza. Muchas gracias. Y pues yo a todas estas mujeres un llamado para que se sumen a esa campaña que voy a iniciar, que se llama Yo Respeto. Como les contaba, este es mi propósito. Emma, vamos a tragar juntos este vaso amargo. Lo vamos a hacer juntos. Mi mamá, Emita, ayer estuve conversando y te mando un fuerte abrazo. Nachita, te extraña mucho. Nachita, la quiero. Te quisiéramos ya ver pronto en casa. Y por favor, que nada ni nadie opaque esa sonrisa, ese brillo, el único brillo ese brillo que tú tienes único cuando llegas a un lugar, con tu sonrisa única. Así que hay mucho que vivir todavía, Emita, y esto solamente es un capítulo más. Capítulo amargo, pero de eso se trata la vida, de vivir capítulos amargos, capítulos dulces. Hoy día nos tocó el amargo, pero vamos a salir juntos de esto, ¿te parece? Siempre sonriendo, por favor, sí. Te queremos.
Pasa este proceso, Gracias, Emma, chicos. sigue enfocada en tus metas, eres actriz, has sido presentadora y sigue caminando hacia adelante, que esa es la única manera de salir de situaciones adversas, seguir floreciendo y seguir prosperando. Te lo digo con todo mi amor. Nosotros nos vamos a una pausa.